En el principio no había nada. Y entonces, por su palabra, Dios creó el universo y su morada celestial. Y creó una tierra que estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios vibraba sobre el rostro del agua. Dios creó miles de mundos con vida. Y creó a los ángeles para habitar el cielo. Todo había sido perfecta paz y armonía en el universo bajo el gobierno divino, con Jesús como comandante supremo de las huestes angelicales. Hasta que, un día en la eternidad, Lucifer se reveló. Seré el más grande, iré siempre adelante, uno de mil entre miles. ¡Sí! Estaré sobre las estrellas del mismo Dios. Seré el supremo, seré más grande que él mismo. Tu orgullo te llevará hasta la tumba. Yo no podré morir. Será como si lo hicieras, y lo harás. No te interpongas en mi camino. Abajo, Lucifer, abajo, al infierno. Después de la rebelión y de la guerra, Dios decidió ejecutar un antiguo plan. Crear un nuevo mundo, un mundo con criaturas a su imagen y semejanza. Crear la Tierra. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Muchos interpretan que la luz se creó junto con el universo, y esto no es así. Como ya hemos visto anteriormente, las estrellas ya existían cuando Dios fundaba la Tierra, así que para este punto, cuando Dios está creando la Tierra, las estrellas ya existen. ¿Cuáles? Vamos a verlo más adelante. Por ahora vemos cómo Dios crea la luz. Recordemos que la Tierra estaba cubierta de tinieblas, la Biblia lo dice. Así que esta oscuridad o tinieblas deben ser quitadas por un mecanismo desconocido. El punto es que Dios va a iluminar la Tierra. Es un hecho. La masa acuosa, este planeta en oscuridad, es iluminado por Dios. Esa es la creación de la luz en el primer día, cuando Dios ilumina este planeta. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day. Es muy interesante ver cómo Génesis nos habla de una separación, donde tenemos una expansión que es el cielo, la atmósfera, que divide unas aguas que están abajo de unas aguas que están sobre esta expansión.
Esto nos habla de la creación de la atmósfera con una capa exterior de vapor, como presentamos en este diagrama. Por lo tanto, esta atmósfera era distinta. Más adelante vamos a ver que había un cambio en la proporción de carbono y oxígeno, eran mayores estas concentraciones. De hecho, se han realizado experimentos con concentraciones de este tipo, lo que podría haber sido antes del diluvio, y resulta que los animales tienden a crecer en un mayor tamaño con estas condiciones atmosféricas. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth. And the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth." And it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. En el tercer día Dios crea la tierra. Y bueno, vamos a hablar de que la tierra se pudo haber creado a partir del elemento del agua. También en este día se crean las plantas. Y aquí es donde vamos a hablar sobre alguien importante. Y va a ser Robert Gentry, que es el científico que estamos viendo en pantalla. Él tiene el libro llamado El pequeño misterio de la creación, donde vamos a hablar de su descubrimiento. Rápidamente, aquí presentamos uno de sus papers. Yo he consultado hasta 23 de los papers de investigación que él ha hecho como físico. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que él nos viene a contar?
Bueno, en pocas palabras, Según todas las teorías científicas actuales, el granito como esta muestra de Pikes Peak en Colorado se originó en estado líquido, se enfrió, cristalizó y endureció durante millones de años en las profundidades de la Tierra. Pero si es así, la radioactividad producida por el polonio nunca habría dejado su huella, se habría descompuesto antes de solidificarse la roca. Los halos de polonio indican que la roca base de la Tierra, el granito, se formó casi instantáneamente. De hecho, son evidencia de que en efecto se formó instantáneamente. Científicamente, no existe otra explicación para su presencia. David Gentry, hijo del Dr. Robert Gentry y compañero en el trabajo sobre la creación. Podemos demostrar el principio de los radiohalos del polonio. Imagine que esta pastilla efervescente es un trocito de polonio y que este vaso de agua es una sección de granito derretido. Dejo caer la pastilla e inmediatamente empieza a burbujear. Piensa en estas burbujas como si fueran la radiación emitida por ese trocito de polonio incrustado en el granito. Esta efervescencia se desvanecerá en unos 30 segundos y solo nos quedará un vaso lleno de agua un poco ácida. Bien, ¿hay alguna manera de conservar esas burbujas como están? Podríamos colocar el vaso en el congelador. El agua se congelará, por supuesto, en corto tiempo. Esto es algo similar a lo que plantea la teoría de la evolución. Y la roca líquida se enfrió lentamente para formar granito. Pero como ya habrán notado, intentar congelar este líquido no daría resultado. Las burbujas se habrían desvanecido mucho antes de congelarse el agua. Y es lo que habría sucedido con la radiación del polonio de haberse enfriado lentamente. Habría desaparecido mucho antes que el radiohalo pudiera dejar su huella en la roca. Si les muestro un vaso de agua congelado con toda la efervescencia todavía presente, como este, sabríamos que algo ocurrió para congelar el agua instantáneamente. En este caso la congelamos en el tiempo, por una pausa en la cinta de video. De igual modo, al observar un radiohalo comprobado inequívocamente que se produjo por cierto tipo de polonio, podemos asegurar que el granito que lo rodea se formó instantáneamente. La edad de la Tierra. Todos los intentos en determinar la edad de la Tierra están basados en la desintegración radioactiva. Los elementos pesados como el polonio y el uranio son inestables. Sus átomos tienden a desintegrarse expulsando partículas alfa. Después de un tiempo, los átomos inestables se desintegran en una serie de pasos hasta convertirse en un átomo estable y totalmente diferente. El uranio inestable, por ejemplo, con el tiempo se convierte en un tipo de plomo. Los científicos han observado que los elementos radioactivos se desintegran en la actualidad a velocidades increíblemente constantes. Pueden predecir exactamente cuándo un elemento pasará por cada una de las etapas en el proceso de desintegración si persisten las velocidades actuales. Los geólogos han pensado que podrían usar los ritmos de desintegración para establecer un calendario geológico, la edad de las rocas. Estudian las rocas que contienen muestras de elementos radioactivos. Mediante el uso de instrumentos muy complejos, examinan, por ejemplo, rastros de uranio en el granito y calculan exactamente cuánto del uranio se ha convertido en plomo en la roca. Luego, según los ritmos actuales de desintegración, calculan el momento en que aquel uranio comenzó a desintegrarse. Ese, según ellos, fue el nacimiento de esa roca. Se ha introducido un trozo de granito a este instrumento llamado espectrómetro de masa con microsonda de iones. Mide la relación de uranio a plomo en la muestra bajo estudio. Basándose en procesos actuales de desintegración, las teorías sobre la edad de la Tierra indican que la roca en esta máquina tiene 1.000 millones de años. La cuestión es, ¿son correctas estas teorías? Todas las técnicas de datación siguen el mismo principio. Los ritmos de descomposición radioactiva que son constantes son usados para computar lo que los científicos piensan que debió pasar hace mucho tiempo. Esto involucra una suposición. No hay nada a debatir sobre los ritmos actuales de descomposición de diversos elementos inestables. Estos han sido establecidos por observación y medición como hechos científicos. Y la proporción de uranio a plomo en diversas muestras de granito no se pone en duda. Sin embargo, lo que no ha sido sometido a observación y medición es lo sucedido en el pasado distante. Esto es, hasta el descubrimiento del Dr. Gentry, como ya veremos. Todos los métodos convencionales para determinar la edad de la Tierra se basan en una gran suposición. Lo que está pasando ahora es exactamente lo que pasó a cada instante desde el principio del tiempo hasta la actualidad. Esto se conoce como el principio uniformitario, que dice, la ley natural puede explicarlo todo. Y jamás ha existido un milagro producido por Dios. Otra ilustración nos ayudará a ver cómo esto se relaciona a la edad de la Tierra. Imagine que las gotas que caen representan el ritmo actual de uranio convirtiéndose en plomo. Y este cubo mitad lleno de agua representa el plomo acumulado en las rocas graníticas que extraemos de la corteza de la Tierra. Ahora podemos medir exactamente cuántas gotas caen por segundo. Y podemos medir exactamente cuánta agua está en el cubo. De este modo podemos averiguar el tiempo que el agua ha estado goteando. Todo esto está muy bien. Pero ¿y si en algún momento este goteo se hubiera convertido en un caudal continuo, aunque solo sea por unos momentos? Como ven, aunque conozcamos con total exactitud los actuales ritmos de descomposición y de igual modo las proporciones de uranio a plomo en los granitos, estos datos no demuestran nada sobre el momento en que se formó la roca, a menos que la descomposición del uranio haya sido constante. Lo que demuestran claramente los radiohalos de polonio es esto. En algún momento, el principio uniformitario se rompió. Algo muy diferente ocurrió en el pasado, algo que pone en duda la constancia de los ritmos de desintegración. Para poder explicar esto, debemos comprender cómo se descubrieron los halos, o sea, cómo se estableció que eran distintos a aquellos formados por la descomposición del uranio. La mayoría de los halos contienen diversos anillos concéntricos, mostrando bandas descoloridas de diferentes maneras. Se parecen a la diana de un arquero. Cada anillo representa un tipo diferente de elemento en la cadena de descomposición del uranio. El uranio padre emite partículas alfa que viajan cierta distancia exacta, creando un halo que le identifica sin lugar a dudas. Igualmente hacen los otros elementos en el proceso de descomposición, creando sus propios anillos. Se puede observar la evidencia del proceso de descomposición del uranio en estos anillos, pero lo que me asombró descubrir era halos que empezaban con polonio. No había evidencia de uranio padre que las produjera. Eso nunca sucede. Se supone que el polonio ocurre en la naturaleza como parte de la cadena de descomposición del uranio. Es uno de los últimos pasos antes de que ese elemento se convierta en plomo.
Según nuestros conocimientos, el polonio no existe fuera de este proceso de descomposición. Pero visto a través del microscopio, algo muy diferente que ocurrió en el pasado. Polonio por sí solo. Algo inexplicable según las leyes científicas actuales. Por eliminación reduje las posibilidades al polonio primordial, polonio que fue formado al principio. Uno de los experimentos más importantes que descartaron al uranio y confirmaron al polonio primordial como la causa de los halos de polonio en los granitos se efectuó con la microsonda de iones. La microsonda de iones utiliza un fino rayo de iones para sondear o analizar fragmentos microscópicos de materia. El experimento se programó para que el rayo de iones impactara directamente en el centro del halo, deshaciéndolo átomo por átomo para su posterior análisis por un espectrómetro magnético. Fue analizado un número considerable de halos de polonio 218 usando la microsonda de iones. Los resultados fueron positivos e inequívocos. Los núcleos de halo de polonio 218 contenían plomo 206, un derivado de la descomposición del polonio 218 sin el uranio correspondiente hallado en los halos de uranio. Estos resultados confirman que los halos de polonio en los granitos provienen del polonio primordial. Estos halos no solo indican que los granitos en los que se encontraron fueron formados casi instantáneamente, indican también que el proceso en cuestión era notablemente diferente al que observamos en la actualidad. Esto nos lleva a las profundas implicaciones de los descubrimientos del Dr. Gentry. Si los ritmos de descomposición radioactiva no han sido constantes, los métodos convencionales para calcular la edad de la Tierra no funcionan. Simplemente no dan resultado. Los radiohalos de polonio demuestran que, cuando fueron formados estos granitos, había un proceso diferente en funcionamiento. He aquí evidencia clara que invalida el principio uniformitario. La ley natural no lo puede explicar todo, como los halos de polonio, y los milagros de Dios existen, como la creación instantánea de granito. La teoría uniformitaria era el adhesivo que consolidaba la teoría de la evolución. El descubrimiento del Dr. Gentry disuelve ese adhesivo. La evidencia de los radiohalos de polonio contradice totalmente el principio uniformitario y se alza como amenaza contra todo el entramado evolucionista en el que han invertido arduamente los científicos durante un siglo y medio. Seamos francos, los halos de polonio y el principio uniformitario no pueden existir en un mismo universo. Debe ser uno o el otro. Y como mencionamos, existen suficientes publicaciones científicas serias al respecto, como ejemplo este artículo. En resumen de todo lo que se mencionó, este tipo de isótopos especiales de polonio 218 existe solo por unos breves minutos o otros derivados durante segundos, lo cual nos indica que el hecho de que aún existan las huellas de esto significa que el material se creó prácticamente instantáneamente, ya que si hubiera sido enfriado a lo largo de millones de años no existirían estas huellas. Ahora, claro que existen opuestos a Robert Gentry. Por ejemplo, presentamos aquí este artículo, donde básicamente nos habla de que el granito o muchas de las muestras de Gentry ni siquiera son en realidad granito. Gentry no es geólogo, sino que es un físico nuclear, y este paper, esta publicación, pues básicamente se refiere a este tipo de situaciones, casos específicos en los que Gentry se equivocó, por ejemplo, con algunas muestras que son de biotita, que en realidad son rocas intrusas y son más nuevas en las rocas volcánicas. Ahora, Gentry afirma que mucho de esto es a causa del diluvio que reformó la naturaleza. Sin embargo, también se plantea en este artículo que el calor puede borrar los halos de los que se habla. Así que el hecho de que falten no significa que no estuvieran al principio, sino que el calor, el paso del tiempo los borró. El paper también nos habla de que Gentry comete muchos errores en la clasificación de rocas. Gentry también tiene errores en conclusiones por los tamaños de grano, esto hablado por un geólogo directamente, que es Wakerfield, que personalmente trató con Gentry en varias ocasiones, y él refiere en este artículo cómo Gentry le saca la vuelta en algunos asuntos, en algunos argumentos, y se torna incluso negacionista ante algunas evidencias. Gentry toma muestras de rocas más nuevas y de rocas intrusivas. También las llama rocas primordiales, que resulta que envuelven rocas sedimentarias, y las rocas sedimentarias pues no pueden ser previas a rocas primordiales. Gentry forza la inclusión de estas al modelo de la creación de 24 horas que él avala, y en este artículo también se establece que estas rocas primordiales en realidad no son tan abundantes como si hubieran sido la base de la creación. Las muestras en realidad son vetas de calcita de origen hidrotermal, así que están un poco lejos de lo que se dice. Y bueno, también se da un razonamiento circular entre la datación de los halos y las rocas. Para más detalles pueden consultar el artículo directamente. A fin de cuentas, no hay una explicación concluyente para los halos, ya que a pesar de que este descubrimiento se hizo entre los 60 y 70, no hay hasta ahora una evidencia que refute lo que Gentry dijo. Se plantea la hipótesis de que el calor pudo haber borrado los halos, pero no se ha demostrado en realidad, ya que Gentry también ha realizado los cálculos necesarios para demostrar
que no es posible que esta haya sido la causa. La modificación por calor es una posibilidad durante el metamorfismo de las rocas, pero como dijimos no se ha demostrado. Solo aparecen en zonas con alta mineralización de uranio, por lo cual pueden ser casos de migración de uranio por fluidos, aunque existen también artículos donde parece que no es el caso. Por lo tanto, no hay una explicación concluyente al respecto. Esta es una evidencia que se puede poner en la balanza. ¿Qué pudo pasar en realidad? Bueno, pues podríamos hablar incluso de una creación instantánea, como le dijo él, que sea en realidad un afloramiento de la tierra primigenia bajo el agua. Ya habíamos hablado de un núcleo rocoso. También que pueda ser una multiplicación de la tierra, es decir, tenemos un núcleo rocoso y además de este empieza a proliferarse como si se tratara de una creación instantánea aunada a una tierra que ya existía. Porque se habla, como vemos aquí en Génesis 1:9, de un descúbrase la tierra. Hablábamos de un núcleo rocoso que ya existía. Implica la preexistencia de este núcleo que se creó en el principio. Y finalmente hablamos de la creación de un supercontinente, que con esto se cerraría básicamente la creación de la tierra y la separación de las aguas. Se forma este supercontinente y a partir de aquí viene la creación de plantas a base de carbono producidas por la tierra. Es interesante el proceso de cómo se desintegran las plantas y vuelven a la tierra. En este caso, simple y sencillamente fue un caso inverso. Es interesante porque muchos cuestionan el que no hubiera sol para ese momento, cuando en realidad no se necesita si se tiene la fuente primigenia de luz, que no es ni nada más ni nada menos que lo que iluminó en un principio. El que iluminó en un principio. Vemos cómo tenemos la referencia de Génesis 2, 5 y 6, donde dice que Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre toda la faz de la tierra. Entonces hasta este punto ni siquiera llovía, y no va a existir la lluvia por los próximos 1656 años. ¿Por qué? Porque la tierra se regaba mediante un vapor. Y es interesante porque tenemos casos actuales donde el clima funciona muy similar a como debió funcionar en ese tiempo. Los casos se darían en los bosques de secuoyas en Estados Unidos, donde el clima es muy similar, y vamos a ver las peculiaridades de estos lugares. Hablando de la datación radiométrica, que es el método que se utiliza para decir cuántos millones de años tiene una roca, bueno, vamos a presentar algunos papers, publicaciones, algunos más viejos, otros casos más nuevos, pero interesantes de todas maneras, en los cuales tenemos pruebas de que no es del todo fiable. Gentry ya lo mencionó, pero aquí vamos a hablar algunos ejemplos. Rápidamente tenemos este paper, por si alguien quiere consultarlos, aquí están las referencias. Tenemos aquí otras más referencias. En resumen, la tasa de decaimiento y la vida media se han determinado constantes, y en la literatura científica se nos presentan casos en los que sí, pero también tenemos casos en los que no. Ahora, para saber nosotros debemos estar seguros que nuestro reloj está comenzando en cero, cuando el material se formó. Suponer que cuando la cuenta empezó no existía elemento hijo. La literatura muestra que no es el caso, o sea, nosotros tenemos uranio y lo que nosotros contamos es la proporción plomo-uranio, pero en realidad para que el reloj comience en cero tendríamos que demostrar que no existía todavía plomo, y bueno, es un poco difícil eso. Ahora, estamos planteando que la datación radiométrica mide un sistema cerrado, es decir, que el material no escapa. Sin embargo, tenemos casos, por ejemplo, en el que el plomo se disuelve en agua ácida, tenemos los casos de infiltración y difusión, así que no es un sistema cerrado como realmente funciona. Por lo tanto, tenemos estos huecos que nos permiten desconfiar de la datación radiométrica, además de algunos ejemplos interesantes, como una foca recién muerta datada en 1300 años por el carbono 14, y tenemos las referencias, conchas de moluscos vivientes datadas con 2300 años, la datación de conchas y caracoles vivientes datadas en 27.000 años, carbón de Rusia supuestamente de 300 millones de años, que al final de cuentas fue datado en 1680 años por el carbono 14. Madera petrificada de 45.000 años incrustada en basalto de 45 millones de años. Y tenemos también aquí la referencia de Snelling. Es interesante, la madera petrificada de 45.000 años respecto a piedra de 45 millones de años de antigüedad. No puede ser que una roca de millones de años rodeara a una madera que fue mucho posterior.
Tenemos estos ejemplos también de tejidos blandos, que lo curioso es que es un fenómeno muy común en el registro fósil. El ejemplo de aquí es de 2014 de Mark Armitage, donde tenemos aquí el tejido blando de cuerno de Triceratops. Lo interesante es que se da en muchísimos casos, solo es cuestión de googlearlo y no te vas a tardar nada en encontrar referencia. Esto es posible si tuvieran realmente millones de años, sería tan común. Tenemos otros métodos de datación, pero no son tan utilizados, como el arqueomagnetismo, que es un campo de estudio todavía en proceso. Aunque es bastante fiable en algunos casos, ya veremos qué dicta el futuro. Let there be lights in the firmament of the heaven, to divide the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heaven, to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. To rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day.
Hablar del cuarto día implica hablar de sol, luna y estrellas. Sabemos que ya existían estrellas, pero ¿cuáles son las que aparecen aquí? Bueno, para esto nos vamos a pegar al modelo de Robert Gentry que vamos a ver a continuación. Pero antes necesitamos hablar sobre el Big Bang. Primero aclarar que a pesar del nombre, el Big Bang no fue una explosión, ya que una explosión tiene centro y el universo no lo tiene según las consideraciones científicas. Ahora, al hablar de esto vamos a hablar de que el universo estaba reducido a un pequeño espacio. El radio del universo no es de 14 gigaños, sino de 46, según cálculos más recientes, lo cual es un dato interesante. Ahora, si nosotros tenemos un espacio infinito y lo comprimimos, según las matemáticas vamos a tener todavía muchísimo espacio. En algún punto este espacio reducido luego comienza a estirarse por todos lados, no explota, solo se expande. Habíamos hablado de que parece que se nos da luz verde a hablar de expansión del universo por la Biblia, pero ¿y si no fuera el caso? Vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaría si en realidad el universo sí tuviera un centro? Bueno, eso nos lo va a explicar el Dr. Robert Gentry. Aquí presentaremos la bibliografía, que básicamente son sus publicaciones de artículos científicos. Estos 3 son los básicos. También tenemos estos otros como extras por si alguien quisiera consultarlos. Ahora directamente vamos a pasar a que él nos explique en qué consiste este modelo. Para ver qué es, recurrimos a esta foto especial tomada en 2003 por el telescopio espacial Hubble, con una exposición de 11 días o 1 millón de segundos mientras el telescopio orbitaba la Tierra. Muestra varios millares de galaxias en un espacio muy pequeño del tamaño de un alfiler. Lleva el nombre apropiado de foto de campo ultraprofundo del Hubble, pues ha registrado galaxias más distantes que las que se hayan visto antes y lleva a estimar el número de galaxias en el cosmos en varios cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Varios círculos verdes han sido dibujados en esta imagen, cada uno de ellos con las galaxias más distantes jamás vistas. Pero cuando se magnifican, vemos que todas son rojas. ¿Por qué? Pronto nos concentraremos en esto. Por ahora notemos que esas distantes galaxias deben llegar a los límites del universo visible, y dado que vemos casi la misma densidad de galaxias en todas las direcciones a las que se apunta el telescopio, decimos que esto evidencia que el universo tiene un centro cercano astronómicamente. Pero esto es lo opuesto de lo que Hubble y otros astrónomos concluyeron al interpretar su famoso descubrimiento del desplazamiento rojo. ¿Cuál es correcta? Para hallar la respuesta debemos regresar a los albores del siglo XX. Para entonces astrónomos como Edwin Hubble sabían que el efecto Doppler podría causar desplazamientos espectrales por el movimiento relativo entre la fuente y el observador. Un desplazamiento hacia el extremo azul del espectro de luz llamado desplazamiento azul sería interpretado como el movimiento hacia la Tierra, y un desplazamiento hacia la gama del rojo o desplazamiento rojo significaría movimiento que se aleja de ella. Esta es una ilustración astronómica del efecto Doppler. Los gases que giran alrededor de un distante disco galáctico que se mueven hacia la Tierra generan desplazamiento azul, los que se alejan, desplazamiento rojo. Fue en el observatorio del Monte Wilson en los años 20 donde Hubble utilizó su nuevo reflector de 100 pulgadas, el mayor telescopio para la fecha, para descubrir que la luz que llega de las galaxias distantes tiene un desplazamiento rojo como se había predicho. En 1929 publicó sus hallazgos. Mientras mayor el desplazamiento hacia el rojo, mayor la distancia que separaba a la galaxia de la Tierra, como se muestra en este gráfico, que ha sido confirmado por la astronomía moderna. También fue muy desconcertante. Hubble y otros astrónomos habían observado los distintos desplazamientos de las galaxias, pero no reconocieron tendencias sistemáticas. Anteriormente, se pensaba que el universo era estático y no cambiaba. Ahora se demostraba que era lo opuesto. Esta animación ilustra la forma en que el desplazamiento rojo aumenta a medida que una galaxia se aleja más y más de la Tierra. La pregunta preeminente era, ¿qué asunción ha de usarse para interpretar el descubrimiento de Hubble? Antes de tratar las asunciones de Hubble y las conclusiones que obtuvo, determinaremos primero el resultado de la interpretación Doppler que usó. En ese caso, este gráfico muestra claramente cómo las galaxias, tanto lejanas como cercanas, se alejan de nosotros, se espacian y, si se quiere, de una manera ordenada. La simetría esférica de la recesión galáctica desde nuestro punto de observación es, de nuevo, prueba extraordinaria de la existencia de un centro cercano del universo. ¿Por qué Hubble no reportó este descubrimiento hace más de 75 años? La respuesta está en su libro de 1937, The Observational Approach to Cosmology. En la página 51 afirma, la odiosa suspición de una ubicación favorecida debe ser evitada a toda costa. En la página 59, cuando habla de formas de escapar del horror de una posición singular, que también sería intolerable. En la página 54 enfatiza, no debe haber posición favorecida en el universo. Ningún centro, ninguna frontera. Todos debemos ver el universo igual. Yo no entiendo nada. Es obvio entonces que Hubble se enfrascó en la más extraordinaria negación de un hecho en toda la historia de la ciencia, en un intento de deshacerse del centro y exigir que el universo fuese igual en todas partes. Estos 3 gráficos muestran, sin embargo, que esto no puede lograrse usando la asunción Doppler. Si el observador 1 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de su posición y un distante observador 2 ve desplazamientos rojos de galaxias que se alejan de la suya, entonces ambos observarían un universo lleno de galaxias con desplazamiento azul mezcladas uniformemente con galaxias con desplazamiento rojo. Pero este no es el caso, así que es imposible prescindir del centro usando la interpretación Doppler del descubrimiento de Hubble del desplazamiento rojo. Entonces, ¿cómo hicieron Hubble y todos los astrónomos desde él para evadirla? Lo hicieron adoptando una asunción nueva sin comprobar sobre el desplazamiento rojo llamada la expansión espacio-tiempo.
Tal como muestra esta ilustración, la expansión espacio-temporal supuestamente causa que la luz se desplace hacia el rojo a medida de que viaja en el universo, independientemente del efecto Doppler. Fue postulada para explicar el alejamiento de las galaxias y la expansión de las longitudes en onda de luz a medida que el espacio se expande. Esta idea fue adoptada hace más de 70 años, pero permaneció sin prueba hasta que David y yo hallamos prueba de que siempre ha sido incorrecta. La razón, la expansión de la longitud de onda implica pérdida de energía. El total de la no conservación de la energía de todas las partículas de luz en el universo, causada por este proceso imaginario, equivaldría a 30 millones de veces la masa del universo. Detalles de este tema están disponibles en el reporte ARXIV:GR-QC/9806061 en www.orionfdn.org. También se asume que el movimiento de las galaxias queda mágicamente afectado, lo que de alguna forma hace que cada galaxia se aleje de las demás a medida que el espacio como tal se expande, y de esta forma parece que el universo es igual en toda su extensión. Pero es fácil demostrar que es el mayor error de todos los tiempos. Todo lo que tenemos que hacer es examinar lo que las 3 más grandes autoridades sobre el Big Bang dicen cuando tratan de convencer a sus estudiantes de posgrado de física de que es genuina. De todas las perturbadoras implicaciones de la expansión del universo, ninguna es más desconcertante para muchos estudiantes al primer encuentro que el sinsentido de esta idea. El universo se expande, la distancia entre un grupo de galaxias se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra se expande, la longitud de 1 metro se expande. ¿El átomo se expande? Entonces, ¿cómo podemos darle sentido a hablar de expansión? ¿Expansión en relación con qué? Expansión en relación con el sinsentido. Solo más tarde se da cuenta de que el átomo no se expande, el metro no se expande, la distancia entre el Sol y la Tierra no se expande. Solo las distancias entre grupos de galaxias y distancias más grandes son sujetas a expansión. Solo en esta gigante escala, la noción de homogeneidad tiene sentido, no en distancias más pequeñas. Ningún otro modelo ilustra más rápidamente la situación que el globo de hule con centavos pegados en su exterior con una gota de pegamento. A medida que el globo se infla, los centavos aumentan su separación entre sí, pero ninguno de ellos se expande. La gravedad, C.W. Meissner, Kip Thorne y J.A. Wheeler, editorial W. H. Freeman and Company, 1973, página 719, sección 27.5. Aquí está la ilustración intencionada que el libro de Meissner, Thorne y Wheeler usa para intimidar a los estudiantes de posgrado para que acepten la expansión. Pero el sencillo ejemplo de las galaxias proyectadas en pantallas a distancia cada vez mayor revela la falla fatal en su ilustración. Ellos muestran que la expansión, si es que existe, haría que las galaxias crecieran al mismo tiempo que se alejan unas de otras. Aquí tenemos otra ilustración que demuestra el mismo punto. Es decir, si la expansión alguna vez existió, las galaxias se habrían deshecho en esquirlas. Obviamente, ninguna galaxia se hubiera formado siquiera. Pero como vimos anteriormente, el universo está lleno de ellas. No menos de 1 millón de millones de trillones. Cada una de ellas es testigo silencioso de que la hipótesis de la expansión del espacio-tiempo siempre ha sido un efecto imaginario, y por tanto, que el Big Bang siempre ha sido un poco más que un gran engaño, resultado de la imaginación de quienes, en vano, tratan de negar la remembranza de Dios y de su universo. Mientras el Big Bang colapsa bajo sus propias contradicciones, apenas comenzamos a entender el verdadero significado del descubrimiento de Hubble. Realmente existe un centro cercano del universo. Y esta ilustración del centro cósmico del universo muestra cómo las galaxias disminuyen en tamaño y aumentan en desplazamiento rojo a medida que se alejan del centro. ¿Cuál es entonces el significado del centro? ¿Qué implica todo esto? En Isaías 40:21 y otros pasajes similares, la Biblia habla de Dios esparciendo los cielos, una referencia obvia a la expansión del universo que hemos estado analizando. También es obvio que su movimiento de alejamiento o dispersión implica que hay un punto de origen, una ubicación definida desde donde se están alejando. ¿Cuál podría ser ese punto? En el Salmo 103, versículo 19, la Biblia dice: Jehová estableció en los cielos su trono, lo que también identifica la ubicación del gran trono blanco descrito en el Apocalipsis 20:11. Es así de sencillo. De hecho, este gráfico ilustra brevemente el nuevo modelo cósmico. Contrasta galaxias visibles que se alejan del centro cercano con nuestra recién descubierta capa externa de galaxias que encierran el universo visible. La luz de las galaxias externas no puede ser vista por telescopios porque la gravedad en el vacío la ha desplazado tanto que se ha convertido en radiación cósmica de microondas. Mi artículo de 2004 en la revista Perspectives and Science and Christian Faith muestra que las galaxias en el universo visible se originaron en la creación del Génesis, mientras que aquellas en la capa externa pertenecen a una creación distinta más antigua. Esto concuerda con Job 38, versículo 7, que muestra que seres inteligentes existían antes de la creación del Génesis. Bueno, con esto acabamos de ver que la interpretación de Dios expande los cielos como la expansión del Big Bang es incorrecta. Y desde luego lo planteamos desde un principio como un aspecto rescatable, pero notamos que hay que reinterpretar en este caso. Ahora, es interesante este modelo que se propone donde tenemos el centro del gran trono blanco y de acuerdo a eso se van esparciendo las galaxias. Y luego tenemos estas galaxias que son las del borde exterior del universo, que estarían fuera de una cáscara, por así decirlo, de gas. Y estas galaxias serían no visibles, son las que se crearon en el principio, cuando creó los cielos y la tierra.
Y después, según este modelo, vienen a crearse las galaxias y estrellas que son las que nosotros alcanzamos a ver. Ahora, ¿esto puede cambiar en algunos detalles? Claro que sí, pero nos vamos a quedar con esto. Se plantean dos creaciones, la previa y luego la creación del cuarto día de las estrellas. Aún así tenemos estrellas antes del cuarto día. Y es interesante cómo desmontan aquí la teoría del Big Bang dos físicos. Quien quiera consultar los cálculos están disponibles en las referencias que presentamos anteriormente y que se presentan aquí mismo en el video, donde las pueden conseguir gratuitamente en la página web. Ahora, Robert Gentry tiene algunos detalles. Por ejemplo, si las galaxias se crearon en ese momento, en ese día, ¿cómo es que la luz recorrió instantáneamente hasta la Tierra en un solo día si están a millones de años luz? Bueno, eso no es problema si pensamos tal vez en cosas como el poder de Dios, pero eso ya está un poco fuera de lo comprobable. El James Webb es este telescopio que está de moda porque ha podido ver las galaxias más antiguas. Lo interesante es que hay quienes han dicho que esto prueba que el Big Bang en realidad no ocurrió. ¿Por qué? Porque las imágenes muestran galaxias suaves, galaxias bastante antiguas. Se dice que si hay expansión debe haber una ilusión óptica. Con la distancia las galaxias deberían parecer más grandes porque su luz ha salido cuando estaban más cerca de nosotros. Pero vemos galaxias con mayor luminosidad y masa que nuestra galaxia, que son 2 a 3 veces más pequeñas que la nuestra. También tenemos 2 o 3 veces más desplazamiento al rojo. Interesante que se requieren galaxias que muestren cicatrices de colisión, lo cual no se ve. Eso era lo que se había predicho y no se ve. También tenemos escasas fusiones de galaxias. Y bueno, vemos que las galaxias siempre fueron grandes. No hay ilusión y por lo tanto no hay expansión. También las poblaciones estelares de más de 1.000 millones de años son las que se presentan en estos casos. Vemos más galaxias de las predichas y más grandes que se formaron en muy poco tiempo. Y bueno, esto también por ahí se menciona la pérdida de energía con el corrimiento al rojo. Estos son los argumentos que se plantean para decir que el James Webb anula la teoría del Big Bang. Alison Kirkpatrick, que es la científica encargada de estos documentos, pues básicamente nos dice que en este momento me encuentro despierta a las 3 de la mañana preguntándome si todo lo que he hecho alguna vez está mal. Esta frase fue tomada por el Instituto de Arte e Ideas, que no es un instituto científico, directamente lo vemos en el nombre de este artículo, donde se hablaba de 4 revelaciones del telescopio Webb sobre galaxias lejanas. Y este instituto es el que nos planteó todos los argumentos anteriores. Bueno, básicamente vamos a proceder a desmentirlos porque aunque esta científica dijo esto, pues se refería más bien a la teoría del Big Bang, porque recordemos, una teoría puede tener errores, solo se modifican. Entonces, para los que trataron de usar esto como argumentos, pues no son válidos, porque únicamente lo que se va a hacer es corregir los modelos de crecimiento de las galaxias. También vemos una directa falacia lógica en esto de la ilusión que se nos menciona. Vemos que estas eran galaxias más lejanas cuando su luz las dejó y siguen siendo las más lejanas. Y bueno, definitivamente está ignorándose la radiación de fondo cósmico de microondas, que es con lo que básicamente se ha probado que el Big Bang es un hecho, aunque Robert Gentry nos dice otra cosa. Aquí vamos a ver esta cita. Dicho de otra manera, las galaxias que muestra el James Webb son del mismo tamaño que las galaxias cercanas a nosotros, suponiendo que el universo no se está expandiendo y que el corrimiento al rojo es proporcional a la distancia. Entonces, para quien quiera profundizar en estos documentos está la información. Y entonces, después de toda la información presentada, ¿con qué nos quedamos como conclusión? Bueno, hay varias posibilidades. Que se creara una capa de externa al principio de todo, y que después la capa interna, que es el universo visible, se creara en el cuarto día. También tenemos la posibilidad de que se creara el universo, nuestro universo, el cosmos, en un tiempo indefinido, y solo algunos astros visibles se crearan en el cuarto día, astros que son visibles a simple vista, como nuestra galaxia o galaxias muy cercanas. También está la posibilidad de que al principio se creara todo el universo y estuviera un límite indefinido de galaxias creadas en un día. Ahora, esta es la más interesante porque yo nunca la había escuchado hasta que un científico creacionista me la propuso. Que en realidad el Sol no se creó en el cuarto día, sino que solo se colocó en el cuarto día. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conduce tal vez a la Tierra o al Sol y se le asigna una posición
para rotar alrededor de, ya sea la Tierra alrededor del Sol o el Sol para que la Tierra rote alrededor de ella. Y la locación original de la Tierra sería en un lugar oscuro originalmente, tal vez como un planeta vagabundo. ¿Por qué hace esta conclusión? Bueno, porque en Génesis 1, 16 y 17 se dice que Dios hizo las lumbreras, la mayor para el día, la menor para la noche, también las estrellas, y púsolas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y en hebreo es interesante porque tienen connotaciones como traer, acarrear, asignar o establecer, como si ya existieran pero no siempre hubieran estado donde están. Entonces podría ser que en el cuarto día el Sol ya estuviera existiendo durante un tiempo indefinido, pero en el cuarto día se le asignara su posición y se trajera a la Tierra y dejara de ser un planeta vagabundo o alguna cosa por el estilo. No podemos concluir a ciencia cierta cuáles son las posibilidades, así que la conclusión más certera a la que podemos llegar va a ser esta, y la vamos a ver en un momento. Vamos a hacer una pausa aquí en este paper, que es interesante. El inmediato origen de la Luna como un satélite post-impacto. Este paper nos presenta una investigación reciente donde se nos dice que la Luna se creó en cuestión de horas. Se había aceptado antes una teoría donde la Luna pasó un largo tiempo de enfriamiento igualmente, de varios impactos. Sin embargo, aquí se nos presenta cómo la Luna se formó en 24 horas y después se enfrió durante millones de años, pero lo interesante es cómo las simulaciones nos dicen que tras el impacto se concentró toda la masa en tan solo 24 horas. Y es interesante porque la química de las rocas lunares y terrestres es bastante similar. De aquí ellos deducen que fue un impacto, aunque no podemos asegurar que ese haya sido el mecanismo de creación de la Luna. Ahora, esta otra cosa es interesante porque hemos hablado de aspectos rescatables del Big Bang, hemos dado algunos datos a favor de cómo se ha corregido esta teoría, pero Robert Gentry también presentó cómo esta teoría no es válida realmente, y esta es la más interesante porque aunque Robert Gentry presentó estos documentos hace mucho, la comunidad científica no lo ha aceptado. Lo interesante es que esta es una investigación totalmente reciente, publicada en The Astrophysical Journal Letters, y bueno, en algunos canales de divulgación científica tú podrás encontrar esto más explicado. En resumen, hay una señal clara e inequívoca en el cosmos que podría eliminar la inflación como posibilidad. Y las mediciones de fondo de microondas no indican inflación, sino todo lo contrario. Así que lo que era el fundamento principal de la teoría del Big Bang se les acaba de caer prácticamente. Y esta es nuestra conclusión a secas. Esto es inamovible. Nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación. Hemos visto muchas posibilidades, muchos mecanismos, pero al final de cuentas nada concreto. Solo posibilidades, teorías o hipótesis. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? La teoría de que Dios no creó la materia cuando sacó al mundo a la existencia no tiene fundamento. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente, y sabemos esto porque en el principio Dios creó todo de la nada. Por el contrario, todas las cosas materiales o espirituales comparecieron ante el Señor a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de Él. Los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen son no solo la obra de sus manos, sino que llegaron a la existencia por el aliento de su boca, esas vibraciones, esas cuerdas. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, esas cuerdas invisibles. En 2 de Pedro 3:5, este versículo es el cierre de este día. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, la palabra, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.